El dragón azul abandonó el lugar donde se hallaba y se dirigió hacia el centro, para colocarse delante de Alestraxa a la vez que se encaraba con el dragón bronce. El acuerdo no nos afecta solo a nosotros. Con el paso de los milenios, se ha convertido en la piedra angular sobre la que se asientan todas las relaciones dracónicas. El acuerdo ha mantenido el orden entre nuestros vuelos, ha evitado una catástrofe en más de una ocasión, pues sabíamos que, si nos manteníamos unidos, siempre habría esperanza. ¿Unidos? Le interrumpió Ysera. Sí, hemos permanecido muy unidos a lo largo de milenios, ¿verdad? Acuérdate de Deltarion, Malicos y... Pese a que dio la impresión de que pretendía decir algo más, se calló tras lanzar una mirada teñida de arrepentimiento a Nosdormu. No me dejes por fuera de esa lista, añadió con pesar el dragón bronce, el cual extendió las alas. No te olvides de Murozond, el señor del vuelo infinito. Ese maldito dragón era mi yo del futuro, así que se me puede considerar culpable de sus maldades, al igual que se le puede considerar responsable en el tallo de lo que hizo más tarde, como a la muerte. Alestraxa se situó de nuevo en el centro. No, Nosdormu. Nadie puede responsabilizarse de algo que no has hecho. Combatiste junto a los demás contra Murozond y cambiaste ese futuro para siempre. Si, de alguna manera remota, hubieras sido culpable de todo eso, ese pecado fue borrado al ser destruido Murozond. Caleg e Ysera asintieron con la cabeza para mostrar así que estaban de acuerdo. El dragón bronce agitó lentamente su cola adelante y atrás, en señal de gratitud por esas palabras. Entonces, volvió a adoptar una actitud sombría. Sí, luché contra mi yo del futuro, cuando tenía poder para luchar. Ahora, nosotros, somos como cualquier otro dragón. La época de los aspectos ha quedado atrás, y por eso, afirmo que también ha llegado la hora de dejar atrás el acuerdo del reposo del dragón. Una vez más, Caleg se percató de que las hermanas estaban de acuerdo con él. Pero ustedes tres son los depositarios de la sabiduría de nuestra raza. Los aspectos siempre han... Ysera le clavó el hocico en la cara. Ya, no somos los aspectos. Pero ustedes tres siguen siendo... Comprendo tu preocupación, Caleg, dijo Alestraxa con un tono tan indudablemente compasivo que Caleg embozó un gesto de contrariedad. Pero nuestro tiempo ha pasado, y Azeroth debe buscarse otros que la defiendan. En cuanto terminó de hablar, Nosdormu dejó a los demás atrás para dirigirse hacia una de las salidas. Ysera hizo lo mismo. Caleg no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. ¿A dónde van? El leviatán bronce miró hacia atrás. A casa. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Ni siquiera deberíamos habernos molestado en celebrar esta reunión. En el fondo, tiene razón, admitió la protectora a regañadientes. En ese instante, Caleg se dio cuenta de que seguía pensando en ellos como unos líderes que poseían un cargo y unas responsabilidades que ellos claramente ya no creían tener, pues consideraban que ahora solo eran otros 3 dragones más de los muchos que existían. Alestraxa, seguro tú al menos... Fue como si su propia madre hubiera agachado la cabeza para clavarle su mirada, en la cual el sentimiento de compasión había sido reemplazado por la preocupación. Azeroth sobrevivirá sin nosotros. Tú te has visto involucrado en esto hace tan poco que podrás sobrevivir sin nosotros. Alestraxa dirigió entonces su mirada al dragón bronce que se marchaba. Nosdormu, espera un momento. Volveremos a reunirnos una vez más, dentro de un mes. Si vamos a romper el acuerdo, tendremos que hacerlo de una manera respetuosa, como es debido. Él se detuvo y miró hacia atrás. Tienes razón. Se merece un entierro adecuado. De acuerdo. Nos veremos dentro de un mes, a contar desde este día. Acto seguido, la gigantesca dragona roja centró su atención en su hermana. ¿Ysera? De acuerdo. Tiene su lógica.
Alestraxa se encaró con Caleg, quien estaba tan conmocionado que era incapaz de hablar y se limitó a sacudir la cabeza vehementemente. 3 contra 1, murmuró la hembra roja. así que la decisión está tomada. Nosdormu ni siquiera se dignó a esperar a que ella pronunciara esas palabras, pues tanto él como su subalterno ya se marchaban. Ysera y su hija lo seguían de cerca. Alestraxa los observó por un momento y a continuación se giró y, con una gracia impropia de un dragón, salió de la estancia por detrás de Nosdormu y su hermana. Antes de seguirla, Aphrasastrax titubeó lo suficiente como para brindar al dragón azul un gesto de compasión. A Caleg no le quedó más remedio que seguirlo si no quería quedarse ahí solo. Aún así, a pesar de su juventud y velocidad, para cuando alcanzó el exterior, los demás ya se encontraban siguiendo cada uno su propio camino. ¡Por favor, reconsidérenlo!, bramó, de modo que su niego reverberó por todo el baldío. Un torbellino se había adueñado de los pensamientos de Caleg. Se había presentado ahí para plantear una serie de problemas que le afectaban con la esperanza de debatir sobre ellos con alguno de esos vetustos dragones, y en vez de eso, había acabado intentando salvar desesperadamente el acuerdo que en su día había parecido eterno. Nosdormu extendió las alas en toda su envergadura y se elevó hacia el cielo sin ni siquiera echar un vistazo hacia atrás, hacia el joven dragón. Para cuando Ysera se dignó a hablar por última vez, el dragón bronce era ya una notita en el cielo. En verdad, ya lo teníamos pensado. Sí, así es. Desde hacía mucho tiempo. Solo necesitábamos que uno de nosotros se atreviera a decirlo en voz alta. La gigante esmeralda se elevó hacia el firmamento de un salto. Ha sido solo una casualidad que haya ocurrido aquí, poco después de tu llegada. Te pido perdón por ello, joven Caleg. Ahí ya solo quedaban Alestraxa y él. Adiós, Caleg. Lamento que hayas tenido que venir desde tan lejos para irte de vacío, para vivir un giro inesperado de los acontecimientos que no te merecías sufrir. Tras pronunciar esas palabras, la gran dragona roja despegó, dejando solo a Caleg sin palabras, que contemplaba cómo los tres se desvanecían entre las nubes oscuras que envolvían no solo el baldío, sino casi todo el sombrío continente de Rasganorte. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí? Se preguntaba el dragón azul y otra vez. ¿Qué acaba de suceder? Durante un breve tiempo, Caleg había pensado que todo podría ir mejor si hubiera aceptado quedarse en Dalaran y, tal y como el mago Khadgar había sugerido, haberse unido al Keritor. Pero enseguida, Caleg había visto la desconfianza reflejada en la mirada de los demás magos. A ellos lo único que les importaba era que él era un dragón azul. Al final, se había excusado ante Jaina, con la disculpa de que tenía que supervisar los conjuros defensivos del Nexo, ya que se estaban desmoronando, y ocuparse de una importante colección de poderosas reliquias. Caleg había ansiado acudir a esa reunión, pues había albergado la esperanza de hallar cierto apoyo y ánimo en diversas cuestiones por parte de los otros aspectos. Su propio vuelo se había venido abajo. Tras la debacle provocada por el robo del iris de enfoque, se había sentido como si hubiera fracasado en todos los sentidos como líder y que eso había tenido como consecuencia el éxodo masivo del resto de dragones azules. El Nexo se había convertido en un lugar vacío y a veces Caleg se había sentido sentado a evitar la marcha de sus congéneres. Sin embargo, ahora, aquellos a los que había prometido recurrir desesperadamente en busca de ayuda habían decidido dar la espalda al mundo. Pero lo más irónico de todo era que, a pesar de lo mucho que había deseado ir al templo, Caleg se había planteado la posibilidad de no hacer ese viaje, pues se sentía tan avergonzado por su fracaso a la hora de dar con el iris de enfoque y por los espantosos acontecimientos que ese descalabro había acarreado, sobre todo por el hecho de que Teramor, el reino de Jaina, había acabado arrasado. En un principio, Caleg no había querido admitir lo humillado que se sentía por todo eso ante aquellos que lo habían considerado su igual,
a pesar de la increíble diferencia de edad y experiencia que los separaba. Aún así, al final, Khaled había decidido venir, solo para encontrarse con otra nueva debacle. Un escalofrío le recorrió la espalda, un escalofrío que no estaba provocado por las condiciones atmosféricas. El dragón azul miró hacia atrás, hacia el templo del reposo del dragón, que en su día había sido un lugar legendario para él. Ahora, sospechaba que estaba contemplándolo, si no por última vez, sino por penúltima vez, probablemente. Sin el acuerdo, solo había una razón para visitar esa tierra inhóspita: para morir. Aunque se sentía muy triste, Khaled no estaba todavía preparado para morir. Tal vez el hecho de ser tan joven justificara sus fracasos, pero también le impulsaba a seguir adelante, aun cuando no tuviera ni idea de qué iba a hacer a continuación. El viento arreció y, al atravesar el templo, generó un aullido espantoso que, finalmente, expolió al dragón azul al marcharse de ahí. Con un solo batir de sus alas se elevó hacia lo alto. Una vez ya estaba volando, sintió una necesidad aún mayor de alejarse del reposo del dragón. Khaled se concentró en el camino que debería recorrer para volver a casa e incrementó el ritmo de sus aleteos. Pero justo cuando dejaba atrás el reposo del dragón, algo atrajo su atención sutilmente. Pese a que ya no era un aspecto, Khaled seguía siendo un dragón azul y por tanto era capaz de percibir con facilidad la magia arcana en todas sus diversas formas. El rastro era tan peculiar que, a pesar de su pésimo estado de ánimo, Khaled decidió buscar la fuente de ese poder. A primera vista, el dragón no pudo detectar nada allá abajo en ese paisaje que le revelara su origen. Khaled tuvo que concentrarse para poder rastrear mejor esa zona. El dragón azul acabó descendiendo para poder echar un vistazo más de cerca y se olvidó momentáneamente de los catastróficos sucesos acaecidos en el templo. A lo largo del camino, se topó con los restos de más de un dragón. Pese a que el constante tiempo gélido que reinaba en ese lugar contribuía a conservar los cadáveres, el viento y los demás elementos acababan haciendo irreconocibles a esos restos mortales. Algún día, nadie podrá imaginarse que incluso aquellos que habían quedado ya reducidos a meros huesos habían sido unas enormes y orgullosas bestias en su momento. Después de lo ocurrido en el templo, volvió a ser tremendamente consciente de la irreversibilidad de ciertas cosas en esta vida, como lo que contemplaba allá abajo. No obstante, siguió descendiendo con cieno recelo. Entonces, detectó por fin de dónde procedía exactamente esas emanaciones mágicas. Khaled viró en esa dirección y se detuvo en el aire bruscamente. Estaba tan estupefacto ante lo que contemplaba que lo único que pudo pensar fue en seguir batiendo las alas. Quizás su colosal tamaño había permitido que ese esqueleto permaneciera prácticamente intacto tras tanto tiempo. Aún así, tan sobrecogedor como sus increíbles dimensiones era el ángulo en que yacía. Casi todos los demás restos congelados yacían esparcidos por esa vasta y aislada región, como si esos dragones simplemente se hubieran echado a dormir. De hecho, eso era justo lo que la mayoría de ellos había hecho. Tras aterrizar, habían exhalado su último suspiro con la ayuda consuelo de otros de su especie, sin apenas sufrir. Pero ese no había sido el caso de esa criatura descomunal. Ese leviatán había muerto violentamente, y muchísimos otros habían perecido del mismo modo en esa cruenta lucha. El hocico fracturado de su calavera mostraba parte de unas enormes fauces que podrían haberse tragado a Khaled entero, aunque carecía de mandíbula inferior. Tenía la zona del cuello retorcida de un modo muy extraño que revelaba que el impacto contra el suelo debía haber sido devastador. El torso también yacía retorcido de un modo violento y la columna vertebral se arqueaba en un ángulo imposible. Las costillas semienterradas formaban un túnel sinuoso que rivalizaba en altura con las grandes cámaras del templo. En el interior de ese macabro pasaje, Khaled dio con el punto de origen de esas misteriosas emanaciones. El dragón se estremeció, pues intuía que ahí había algo espantoso. Entonces, el leviatán azul se armó de valor y descendió en picado entre los gigantescos huesos congelados. Descendió entre los huesos del padre de los dragones, de Galakrond.